Buenas noches. ¿Qué tal? Ok, vamos a tener una clase, unos temas interesantes tenemos ahora. A ver. En trabajo archivos, vamos a tomar lista. Buenas noches. Vamos a poner este. A ver. Ok. Cristina Abifadel. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, para verla. Muy bien, perfecto. Inés Añasco. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ok. Juan Arteaga. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Roberto Avilés. Muy bien. Ivana Calderón. Buenas noches, doctor presente. Ya le activo la cámara. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Emily Calderón. Ya le activo la cámara, doctor. Ahí me ve. Buenas noches, doctor presente. Perfecto. Sebastián Carrión. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Ahí me puede ver? A ver, no lo veo todavía. Ahí está. Perfecto. Miguel Coca. Don Miguel no está. Ausente. María Díaz. Presente doctor, ya enciendo la cámara. A ver. Correcto, muy bien. William Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Juliana González. Buenas noches, doctor, y haciendo la cámara. Pero... Buenas noches. ¿Me ve? Muy bien. Hola. Martina Insúa. Buenas noches doctor, ya prendo la cámara. Buenas noches. Hola. Ok. Aileen Jiménez. Buenas noches, doctor. Ya prendo la cámara.
Ok. Ya. Muy bien. Freddy Lucas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Aurora Malacatus. Buenas Muy noches, bien. doctor. Buenas Presente, ya noches. enciendo la cámara. Ya. Ok. Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Dagmar Martínez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué- ¿Se puede ver? Ahí se puede ver. Ya la vi. Buenas noches. Katy Monar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Presente. A ver, muéstrese Miguel Coca, que no lo vi. Listo, doctor. ¿Dónde está? Ya ahí, ¿sí me Muy ve? bien. Listo, doctor. Claro, presente. Braulio Orellana. Buenas noches, doctor presente. Muy buenas noches. María José Pesantes. Presente, doctor. Buenas noches. Ya entiendo la cámara. Ok, ¿Se me ve? perfectamente. Melina Plaza. Buenas noches, doctor. Buenas noches. César Prieto. Ya estoy encendiendo la cámara, doctor. Ok. Buenas noches, doctor. Arturo Puyaguari. Don Arturo. Arturo Puyaguari no está. Maylis Rendón. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? A ver, Arturo, cuéntese. A ver. Sí, aquí estoy, doctor. Estoy intentando prender la cámara. ¿Ya me puede ver? No, no lo veo todavía. Perfecto. Maylis Rendón. Maylis Rendón. ¿No está? No está. Ausente. Aura Roca. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sí me ve ahí? Ok. Sí, perfectamente. Muy bien. Pamela Saldaña. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mary Valencia. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Puede verme? Buenas noches. Muy bien. Carla Vázquez. Hola, doctor. Buenas noches. Está encendiendo mi cámara. A ver, Ahí, buenas noches. perfectamente. Erika Vera. No, Olis. doctor presente. Déjese ver, pues. No la veo. Es que eso se estaba Ahora sí. cargando. Ahora Ahí sí. está. Jorge Zambrano. Presente, doctor.
Muy buenas noches. Bien, solamente una persona ausente, la señorita Maylis Mayerlin Rendón Suárez, no está. Maylis Rendón no está. El resto todo bien. Vamos inmediatamente al asunto. La clase pasada habíamos introducido el término, en este capítulo hay dos aspectos principales. Hay otros más que lo vamos a pasar de alto, pero se los puedo tomar. En una clase no se puede hablar todo exactamente porque no alcanza el tiempo. Vamos a tocar los puntos principales. La cronobiología o ritmos biológicos, particularmente los ritmos cerebrales, el sueño, ritmo circadiano, ¿verdad? Tenemos ritmos circadianos, ultradianos, infradianos. Aquí tenemos los ritmos. A ver, Emily Calderón, para ver si se ve bien la diapositiva. ¿A qué hora usted se podría pesar para tener menos peso? ¿A qué horas de día estamos más livianos? No, no lo ve. Dígame, Mary. A las 9 a.m., doctor. Claro. Ahí disminuye el peso corporal. Mire usted cómo la situación. A ver, Braulio Orellana, ¿a qué horas nosotros tenemos mayor eficiencia cardiovascular y fuerza muscular? A las 5 p.m., doctor. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo empieza la secreción de la melatonina? A ver, Inés Añasco. Buenas noches, doctor. A las 9 p.m. ¿Y qué es la melatonina? A ver. Es la hormona, una de sus principales funciones es el dar sueño. Correcto. Perfecto. Muy bien. En la mañana comienzo el trabajo de parto. La mayor cantidad de trabajo de parto, 1 de la mañana. Y si es primeriza, si es primigesta, primípara, digamos, empieza a la 1 y termina eso de las 6 de la mañana. Por ahí empieza a nacer el niño. Primigesta se tarda más y por general 6 de la mañana. Esa es la ginecobstetricia, ¿no? Miren ustedes, mejor alerta, 10 de la mañana. Mayor cantidad de nacimientos espontáneos a las 4 de la mañana. Mayor tolerancia al alcohol a las 8 de la noche. Miren ustedes, eso es cuestión de ritmos biológicos. Ritmos circadianos le duran 24 horas. Ahí tenemos temperatura corporal. Ya hemos visto que aumenta en la mañana, va disminuyendo, en la noche disminuye, perdón, no para, sino disminuye, cuando justamente empieza la melatonina a actuar. Actividad de reposo también. En el día actividad, en la noche ya tenemos reposo. Sueño, vigilia también. Volumen urinario, aumento en el día, disminuye en la noche, ciclos hormonales, etc. Ultradianos, menos 24 horas, secreciones hormonales y digestivas. Ahí tenemos la alimentación principalmente. Infradianos duran más de 24 horas y tenemos la menstruación, el periodo menstrual. Y muchos otros relojes biológicos que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Y aquí tenemos la anatomía del ritmo circadiano, que habíamos hablado, núcleo supraóptico, que a su vez enciende el SARA a su vez prende a todo el cerebro,
con la noradrenalina, después la dopamina. Y ahí tenemos la glándula pineal que produce la melatonina para el sueño. Y por otro lado, la retina, el segundo par craneal, núcleo supraóptico que está abajo, para estimular la vigilia. Cuando nosotros sincronizamos nuestros relojes biológicos internos, obviamente son internos, con los eventos exteriores, hablamos de sincronización. Que la clase pasada habíamos hablado se pierde cuando una persona cambia de uso horario. Eso ustedes lo han experimentado en sus viajes que han hecho a Europa. Por ejemplo, en Italia a esta hora están, creo, despertándose recién o desayunando, algo así. En todo caso, ustedes conocen el asunto, ¿no? En Roma, en Viena, en Berlín, en París, Londres, ciudades que ustedes conocen, que han visitado, ustedes han experimentado. Obviamente estos puede darse un pequeño malestar, ¿no? A veces, sobre todo para viajeros ya acostumbrados a trasladarse a esos lugares, como muchos de ustedes, entonces no les pasa nada, pues ya tantas veces han viajado que ya no tanto, pero las personas que viajan por primera vez, el malestar puede ser grave, que puede darse el jet lag. Eso ya lo hemos conversado, ¿no? El organismo tiene relojes biológicos que se adaptan y se sincronizan con los eventos exteriores. Viene el día, viene mayor actividad. En la mañana desayuno, después al mediodía apetito almorzar y en la noche o en la tarde apetito para merendar. Todo está sincronizado. Las idas, la mayor cantidad de visitas al baño en el día, menos en la noche, obviamente. Normalmente una persona, el varón hasta los 40 años no debe de orinar en la noche. A partir de los 40 empieza a orinar en la noche, la nicturia. Y obviamente existen muchos otros ritmos biológicos que nos llevan a hábitos biológicos que nosotros, si pusiéramos a observarnos, nos podríamos dar cuenta. Los marcadores de ritmos exteriores, tenemos aquí los Zeigeberts. Ese nombre lo mantienen, no es un nombre que yo lo pongo, lo impongo, tenemos que trabajarlo porque Zeigebert es un marcador externo. La luz del sol en el día, y en la noche no hay luz. Por eso ahí tenemos una demarcación clara, obviamente, del ritmo circadiano. La temperatura también. En el día hay más temperatura que en la noche. Es decir, la temperatura se eleva en el día por el sol, sobre todo en nuestro medio, y en la noche hace frío. Ahora en tiempos no lluviosos. Disponibilidad de alimento. Desayunamos porque está el desayuno preparado, el almuerzo y la merienda igual. Interacciones sociales. Obviamente las reuniones sociales son en la tarde y en la noche, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, una boda nunca es en la mañana, muy raro, en la noche, por lo general, ¿no? Y así sucesivamente una serie de interacciones sociales. Si es obviamente las horas cambian, si es un bautizo, una confirmación, un intercambio de aros, una serie de interacciones sociales que tienen sus horas marcadas y nosotros estamos acostumbrados a eso. Y los interiores o los que producen los ritmos del tiempo interior, que son los Zeitstores, hormonas, neurotransmisores,
ritmos cerebrales, etcétera, etcétera. Tanto los Zeigerbergs como los Seitores tienen que estar sincronizados. Lo que habíamos dicho ya. Obviamente que los ritmos biológicos internos y externos se conjugan con la parte social. ¿Sí? Los trastornos bipolares, las personas que sufren de bipolaridad no se adaptan. Uno de los primeros síntomas de bipolaridad, los trastornos maníaco-depresivos, estamos hablando de la hipomanía, de las bipolares 2, de los ciclotímicos. Ahí tenemos el problema de la no adaptación a los ritmos biológicos. Bueno, ahí tenemos la temperatura, mire, ritmo, ¿sí? En el día uno amanece con temperatura elevada, va bajando durante el día y se va, vamos a ponerlo en detalle aquí. Ahí tenemos temperatura, baja en el día, y en la tarde la tenemos y la noche va subiendo hasta que en la mañana otra vez sube. El cortisol, como ustedes ven, miren ustedes, en el día, en la noche baja, en el día sube. ¿Sí? Volumen urinario en la noche baja, en el día sube. En el hormona estimulante de la tiroides sube en la noche un poquito, en el día baja. La hormona para la tiroides también tiene un ritmo y la actividad motora baja en la noche y sube en el día, ¿no? A ver, en la temperatura corporal, en el día, en la noche baja, va bajando y en el día va subiendo. Este es el día. Ok. Así tenemos muchísimos otros ritmos. Estos son los principales. Y entramos al sueño. En el capítulo habla del sueño. Miren ustedes que el sueño consta de dos fases realmente. La fase REM y la fase no REM. Y miren ustedes como durante el sueño la temperatura va fluctuando. Baja la temperatura y dentro de esa bajada de temperatura está fluctuando. Función REM. Esta sirve para el software. Una reestructuración funcional del sistema cognitivo. Memoria de aprendizaje. Sobre todo. ¿Sí? Y en cambio el no REM para la parte física. El hardware. Aquí. Al cerebro, a los músculos, al organismo físico, renovación de tejidos, etcétera, etcétera. Hay un dicho muy antiguo que dicen que los niños crecen cuando duermen. Efectivamente así es. Durante el sueño es donde el tejido crece más. O sea, realmente cuando duermen es donde más crecen. Esa es una de las características de la fase no REM, ¿no? Entonces, nosotros aquí hablamos en el sueño, aquí le ponemos, en otras palabras, para que se entienda mejor, aquí tenemos aquí es dormir. Y aquí es soñar. En el sueño, dormir, soñar. Dormir, fase la no REM. Son 4 fases no REM y el REM, una sola fase, que se intercala en estas 4 fases no REM. Se presentan fases REM,
de la actividad del soñar. Ambas son absolutamente indispensables para la vida. Si falta una de ellas, nos morimos, nada más y nada menos. Tenemos las estructuras neuroanatómicas relacionadas con el sueño. Tenemos, miren ustedes, la estructura del cíngulo forma parte de las funciones ejecutivas. Amígdala, hipocampo, corteza frontal, dorsolateral. El hipocampo para los recuerdos y la amígdala para los recuerdos emocionales. Las vivencias afectivas están en la amígdala. El hipocampo para los recuerdos en general. Ambos intervienen en el sueño, de soñar, en la actividad de soñar. De hecho, buena parte de los sueños, con alguna frecuencia, es una reminiscencia de lo que nos ha pasado en el día, lo que se llama restos diurnos. Y obviamente ahí intervienen otros factores psicológicos. Uno de los que más ha estudiado el sueño, Sigmund Freud. De hecho, en la historia de la psicología, mejor dicho, del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es totalmente diferente a la psicología. El psicoanálisis fue construido, digamos, fue fundado por Sigmund Freud. Sigmund Freud, un médico neurólogo, que en 1895 empezó a estudiar la histeria y la problemática del sueño y da inicio oficialmente, la fecha inicial donde empezó el psicoanálisis fue en el año 1900, precisamente con la edición de un libro, la publicación de un libro que se llama Interpretación de los sueños, por Sigmund Freud. Y ahí hablaba Freud que el sueño, de la actividad de soñar. El soñar no es más que la expresión disfrazada de los deseos inconscientes del ser humano. Y él bueno, pongámosle esa tesis, él la demostró con varios ejemplos en ese libro. El libro en sí tuvo una escasa resonancia científica. Se vendieron menos de una docena en el primer año, así que no hubo una respuesta favorable. De todas maneras, quedó como el inicio del psicoanálisis. Después Freud escribió otros artículos también. Entonces tenemos aquí a ver, precisando bien el asunto, la de color rojo, aquí, una visión dorsal del cerebro, donde a la izquierda está el lóbulo frontal, justamente ahí está la parte dorsolateral que forma parte, vale la redundancia, de las funciones ejecutivas. En el lóbulo temporal, en la primera cisura superior del lóbulo temporal, es decir, en la parte anterior del primera circunvolución y la segunda circunvolución, es la altura de donde está la amígdala. La amígdala está realmente en la estructura del lóbulo temporal. Ahora bien, ojo lo que estoy diciendo, tradicionalmente hablando, porque actualmente a ustedes les habrán enseñado que hay 7 lóbulos, ya no hay 5 lóbulos, ¿sí? El lóbulo frontal, vamos a poner acá, quizás de eso me olvidé precisar la vez pasada cuando hablábamos. Vamos a poner de color negro aquí el lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo parietal acá. Y tenemos acá el lóbulo occipital, ¿verdad? Y tenemos acá el lóbulo temporal. Abriendo la cisura de Silvio, que es esta de aquí, la
La cisura de Silvio es esta. Silvio. Abriendo la cisura de Silvio, al fondo, abajo, está el lóbulo de la ínsula. 5 lóbulos. Tenemos otro lóbulo que algunos autores llaman, bueno, está aprobado. Hay reuniones de las sociedades anatómicas, hay una sociedad anatómica en Europa que es la que regula todo esto, y encontramos que, de acuerdo a esta... A ver, vamos a ponerlo de color azul. El lóbulo medio, que es este. El lóbulo medio precisamente lleva el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Ese es el lóbulo medio. Y hay otro lóbulo, el lóbulo de la ínsula, perdón, el lóbulo del límbico, lóbulo límbico, que estaría más o menos por aquí. Este es el lóbulo límbico. Aquí. Este englobamiento de color azul pertenecería al lóbulo límbico. El lóbulo límbico es diferente al sistema límbico. El sistema límbico tiene más partes que el lóbulo límbico. ¿Sí? Sistema es un concepto funcional. Lóbulo es más un concepto anatómico. Por eso el lóbulo límbico es un poquito menos grande. Por ejemplo, el sistema límbico abarca la parte prefrontal. ¿Sí? Abarca la parte prefrontal, lo que el lóbulo límbico no llega hasta allá. Solo el cíngulo anterior y posterior, nada más. La corteza entorrinal. Ok, entonces, aclarando el panorama, modernamente la neuroanatomía habla de 7 lóbulos en cada hemisferio. Están allí... a ver, vamos a poner esto en detalle. Aquí. Lóbulo medio y el lóbulo límbico. Aquí. El lóbulo de la ínsula no está, porque es difícil aquí ponerlo. El lóbulo de la ínsula es abriendo, separando el lóbulo frontal arriba y el lóbulo temporal a través de la cisura de Silvio. Ahí al fondo está el lóbulo de la ínsula. Entonces tenemos 7 lóbulos, ¿sí? ¿A ustedes les enseñaron eso? Pregunto. Tal vez en la clase no lo dije, pero estos son la última distribución arquitectónica del lóbulo temporal, de los lóbulos del cerebro. Pregunto, ¿a ustedes les enseñaron el lóbulo límbico? Ah, no. ¿Y el lóbulo medio? Tampoco. Ah, o sea que a ustedes le dieron la distribución clásica de la neuroanatomía con 5 lóbulos, que son frontal, parietal, occipital, temporal y lóbulo de la ínsula, nada más. 5 nada más le enseñaron. ¿Cuántos le enseñaron? Para darme una idea nomás del asunto. Ah, según Snell, sí, Snell dice 5, pero hay otros libros más actualizados. Chapney, por ejemplo, habla de otros más. Sí, correcto. ¿Quién fue su profesor? ¿Cómo se llama? Preguntar nada más. Es que ahora con esta cuestión de las clases virtuales ya uno no encuentra a los estudiantes. Yo antes conversaba con los estudiantes en los pasillos y nos poníamos a conversar de todas estas cosas. Ahora ya no hay nada, pues como ni...
Ah, el doctor Martínez, la doctora Erín. Ah, todos ellos les indicaron 5 lóbulos, ¿no? Ya, correcto. Eduardo Ordóñez. Ya, perfecto. Bueno, nosotros tenemos aquí en la parte derecha los componentes de la actividad del soñar. Amígdala y hipocampo. Incluso cuando el individuo está inconsciente, soñando, es decir, durmiendo, dirige los pensamientos. La actividad, recuerden ustedes que la función ejecutiva controla o dirige la actividad encubierta y la actividad manifiesta. En la actividad encubierta, precisamente los pensamientos, los sueños de soñar, los contenidos del soñar también lo dirige y trabaja con la amígdala y con el hipocampo. Y al lado izquierdo tenemos el hipotálamo, obviamente también trabaja mucho en el sueño, el núcleo tubero mamilar. Recuerden que el hipotálamo es el centro de los ritmos biológicos. El locus coeruleus, cuando nos despertamos, el núcleo supraquiasmático estimula al SARA, el SARA estimula todo el cerebro a través del locus coeruleus, noradrenalina. Y después del núcleo coeruleus viene, ahí no están los núcleos, sustancia negra, dopamina, después los núcleos del RAFE, serotonina, y el núcleo colinérgico, la acetilcolina. ¿Ok? Estamos hablando del lado izquierdo, ya conocen ustedes, pues, el lado izquierdo, poniéndolo de color verde, estamos hablando de esto de acá. Ok. Son las bases neurales principales del sueño. Y ahí tenemos en alerta noradrenalina o norepinefrina. Bueno, el término adrenalina o epinefrina es sinónimo. Asimismo, noradrenalina y norepinefrina también es sinónimo. Los que van a trabajar a los Estados Unidos, ahí hablan de epinefrina y norepinefrina. En Europa hablan de adrenalina y noradrenalina. Sí. Ustedes saben que el inglés americano difiere del inglés británico. En Europa hablan inglés británico y en Estados Unidos, pues, el inglés americano. Existen otros dialectos de inglés como el de Australia, el jamaicano, pero son de menor cuantía. Los de mayor cuantía son el británico, que es el que utilizan en Europa, y el americano. Obviamente que el inglés es el inglés, el idioma de la ciencia y del comercio. Actualmente el inglés es la lengua más poderosa gracias a los Estados Unidos, no tanto como Inglaterra. Y en Estados Unidos y Inglaterra hay diferencias como en este caso. De ahí que el famoso dramaturgo George Bernard Shaw decía que Inglaterra y Estados Unidos eran dos países separados por el mismo idioma. Efectivamente, así es. Pero bueno, entonces norepinefrina, locus coeruleus, núcleo de RAFE, serotonina, núcleo tubero mamilar, la orexina. La orexina sirve para esta relación con el hambre. Sí. Se activa, pues. Nos levantamos, vamos a comer, pues. Vamos a desayunar, ¿no? ¿Verdad? Obviamente ustedes, pues, claro, pues, obviamente ahí desayuno en la cama y todas las cosas ahí. Acetilcolina ha disminuido cuando está durmiendo, o locus coeruleus disminuido cuando está durmiendo. Todo se disminuye cuando se está durmiendo y se activa cuando está despierto, ¿no? Eso es alerta, sueño no more y sueño REM. No more es no REM
y sueño MOR activo es sueño REM activo. El MOR son las siglas en español, movimientos oculares rápidos. Tenemos núcleo colinérgico. Se activa en el sueño la acetilcolina, la serotonina, cuando hay sueños afectivos. ¿Sí? Alguna de ustedes, digo, alguna alumna, alguna estudiante femenina, conoce un chico por ahí y en el sueño lo recuerda. No en la parte de vigilia, en el sueño. Sucede a veces. Uno a veces se acuerda de alguien en el sueño, no en vigilia. Y claro, ahí se activa la serotonina. ¿Sí? La acetilcolina también, sobre todo en la parte de la memoria emocional, que es la amígdala, y la memoria en general, que es el hipocampo. Bueno, el sueño empieza así. Primero acá vamos a ir anotando. Aquí tenemos la primera fase. Despiertos o abiertos. Luego viene la segunda fase, que sería la primera en sueño. Cuando nosotros hablamos despierto, estamos conciliando, conciliación de sueño. Luego ya pues, entramos a la fase etapa 1. Mire cómo la onda va cambiando. Ondas agudas del vértex de 4 a 8 Hz. Luego tenemos la etapa 2 del sueño. Usos de sueño. Luego tenemos la etapa 3, 2 a 3 Hz. Luego la etapa 4. Son 4 etapas bien definidas, no REM. La etapa 4 es la de sueño más profundo, obviamente. Miren ustedes la profundidad del sueño. Etapa 1, superficial, 2, media, 3, ya semiprofunda y 4, superprofundo. En la etapa 4, la última que he señalado con la flecha, aquí, es donde hay mayor relajación muscular, donde más se disminuyen todas las actividades, donde el cuerpo descansa. Pero esta variabilidad no se produce por igual en edades. Cuando la persona es más joven, a mayor etapa 4. El sueño es más pesado, más profundo. A medida que vamos envejeciendo, el sueño se hace más liviano y hay mayor preponderancia de la etapa 1 y la etapa 2. En el joven, a mayor preponderancia de la etapa 3 y la etapa 4. ¿Sí? Y esto ya se conocía desde antiguo, antes del electroencefalograma. Hubo un informe de los médicos franceses que acompañaron a Napoleón en la invasión a Rusia. Ustedes saben, en 1812, por ahí, Napoleón invadió Rusia con un ejército poderoso. Al principio, llegó a Moscú en noviembre aproximadamente, y se quedó mucho tiempo ahí. Muchos historiadores dijeron que si se hubiera quedado 15 días y hubiera regresado, no hubiera pasado nada. Pero se quedó más tiempo de lo debido, y cuando ya regresaba le cayó el invierno ahí, la nieve. Fue un desastre para todo el ejército. Murieron cualquier cantidad de gente congelada. Y desde ahí salen observaciones de que, por ejemplo, se armaban los campamentos en la nieve, se iban a dormir los soldados, quienes se morían eran los jóvenes. Los viejos no se morían de congelamiento, por la sencilla razón de que los viejos,
al tener un sueño más liviano, se movían durante el sueño. En cambio, el joven, al tener el sueño más pesado, caía como piedra, inmóvil, y ahí le venía la congelación. Por eso es que la cantidad de jóvenes que murieron superaron a los viejos en congelamiento. Entonces, y ahí se demostró que el viejo tenía un sueño más liviano que el joven, que tenía el sueño más profundo. Y eso ha sido comprobado. La etapa 3 y la etapa 4 es más frecuente en varones, indistintamente en morenos y mujeres, pero más en personas más jóvenes. Y el sueño representa aproximadamente el 25% del sueño cuando la persona no tiene deudas de sueño. En otras palabras, una persona que ha dormido bien, no tiene antecedentes de mala noche ni nada, tiene un 25% del sueño, de la etapa de soñar. O sea, una cuarta parte del tiempo de dormir lo utilizamos en soñar. Pero si tenemos deudas de sueño, es decir, tenemos malas noches y soñamos más. Hay casos que se llega casi al 100% cuando el individuo tiene fuertes malas noches anteriores. ¿Cuál es el problema de la falta de sueño o del sueño no reparador? La memoria. Eso está demostrado. Tanto en la memoria declarativa como en la no declarativa se produce el problema de la disminución, hipomnesia o amnesia incluso, cuando el individuo no tiene un buen sueño. Y aquí, aprovechando que vamos a llegar a la memoria poco a poco, tenemos que miren el asiento de la memoria explícita, que es la memoria hablada, la memoria declarativa, lóbulo temporal, diencéfalo medial. Ahí tenemos. Miren ustedes. En cambio, la memoria no declarativa, que es la memoria corporal, en cuanto a procedimientos, habilidades y hábitos, por ejemplo, la habilidad de coser el cirujano, o la habilidad de manejar los instrumentos del carro cuando uno va manejando, cuerpo estriado. Ahí tenemos ganglios basales. El priming y aprendizaje perceptual en la neocorteza, lo que se llama el aprendizaje de primera impresión. Condicionamiento clásico, amígdala, en respuestas emotivas y motoras, amígdala y cerebelo. Y aprendizaje no asociativo, vías reflejas. ¿Sí? Tenemos aprendizajes reflejos. Cuando uno entrena, los que entrenan artes marciales conocen mejor este tema, hay respuestas que se producen de una manera automatizada cuando la persona ha entrenado, y eso es un aprendizaje no asociativo. Todos estos aprendizajes, repito, es corporal. En cambio, la declarativa explícita es una memoria cognoscitiva, ¿sí? Hechos y eventos. Cuando usted quiere ver hechos, la memoria semántica, eventos que le han sucedido a usted, la memoria biográfica o la memoria que se llama anecdótica. De la memoria declarativa o explícita a través del lenguaje, la no declarativa no es a través del lenguaje, es una memoria corporal. Miren ustedes. Ok. Principales funciones cognitivas afectadas con la pérdida del sueño, ya hemos hablado. La atención, enlentecimiento cognitivo, tiempo de reacción se hace más lento, la memoria de corto plazo y de trabajo disminuye. Miren, ahí estamos hablando de funciones ejecutivas. Se afecta la adquisición de tareas cognitivas, aprendizaje. Todo esto con pérdida de sueño. Irritabilidad de enojo, mire que afecta la parte cognitiva, la parte afectiva, con la irritabilidad, la autovigilancia, autocrítica, y hay pequeños sueños en el día, cabezadas que el individuo da. Ustedes lo van a ver todo esto cuando hagan el internado de medicina.
Ahí van a ver que después de unas cuantas guardias duras, en las que no se puede dormir nada, van a tener todo esto. Garantizado. Entonces tenemos Seigerberg, son interiores, células y genes, hay ritmos biológicos que vienen desde ahí, y obviamente con un código cronobiológico universal. Tenemos desórdenes de ritmos circadianos, la fase REM adelantada, que se da normalmente en ancianos. Vamos a subrayarla aquí, esta de aquí. Esta se da más en ancianos. Fisiológicamente el anciano se acuesta temprano y se levanta temprano. 8 de la noche ya está durmiendo y se levanta a 2 de la mañana. En cambio, retardada de sueño, la de abajo, vamos a ponerla de color amarillito, se da en el adolescente, ¿no? Si tú le preguntas a un adolescente cuál es la hora de acostarse a dormir, te va a decir 6 de la mañana. Levantarse a 12 del día. Inés, ¿no? Inés también, ¿no? Así debe ser, dice Inés, claro. Caramba. Esa es fase retardada de sueño. A medida que vamos envejeciendo, la fase se va haciendo más temprana. Y nos acostamos más temprano y nos levantamos más temprano. Dormimos menos. 8 horas de sueño es lo normal, se debe ser así. Pero a medida que va envejeciendo uno va disminuyendo a 6 horas, después a 5 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. No vamos a profundizarnos aquí porque el capítulo no profundiza tanto. Vamos a hablar. Espérese un ratito que este está medio lento. A ver. Vamos a hablar ahora del electroencefalograma y con eso terminamos el capítulo 4. Uy, no baja esto. Está medio lento la compu. Un ratito, ya baja, ya baja. Bueno, los ritmos biológicos y obviamente los cerebrales se alteran en la depresión, por ejemplo. Ahí habla de depresión. Justamente en la demencia también. La demencia es lo más marcado. El anciano en el día pasa durmiendo. O sea, el día se hace noche y en la noche el día. De día, en cambio, hace escándalos y anda hiperactivo. Eso es cambio por la demencia. O sea, es un punto muy importante. En la depresión también la persona puede perder el sueño total. Es más frecuente en la depresión el insomnio terminal. Se levantan 3 de la mañana y no pueden volver a dormir. Concilia bien el sueño, duerme, pero a las 3, 4 de la mañana se despierta. Y no puede volver a dormir. Ese es un problema de la depresión muy frecuente. No baja no sé qué le pasa. Guácale. Déjeme salir y entro otra vez. No se me vayan, ¿ah? Ok, vamos a ver si arreglo el asunto. A ver. Ajá. Ahora vamos a hablar un ratito del electroencefalograma.
para terminar el capítulo, ¿no? Este aparato muy importante, cada vez tiene más importancia. Hoy ya hemos hablado del electroencefalograma, fue descubierto por Hans Berger, él lo creó, ¿sí? A principios del siglo pasado, Hans Berger, un psiquiatra alemán, fue el que creó el electroencefalograma. Se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral, al igual que el electrocardiograma, la actividad eléctrica del corazón. Pero acá es un poco más complejo el asunto. Bueno, tiene varias indicaciones muy importantes. Es el aparato primordial para el estudio de la fisiología del sueño y obviamente, en segundo punto, la epilepsia y también para otros trastornos como la localización de lesiones expansivas, incluyendo tumores cerebrales. Bueno, en el tercer punto ya ha sido desde hace tiempo superado o desplazado por los diagnósticos por imagen. Sin embargo, a veces el electroencefalograma, a veces cuando los tumores no son tan profundos, puede detectar una fase de alteraciones focales. Y ahí nosotros vemos que puede ser un tumor, un citicerco. Pero repito, el examen más indicado para encontrar tumores cerebrales, desde luego, es la tomografía y o la resonancia magnética. Para los dos primeros sigue siendo el rey, sobre todo para la epilepsia, no hay nada que hacer. La epilepsia el electroencefalograma es el rey, ahí no hay nada más. Muy pocas veces nos puede ayudar los diagnósticos por imagen. Es el electroencefalograma esencial para la fisiología y para la epilepsia. Y aquí está Hans Berger, Richard Catton, médico general, hablaba de fenómenos bioeléctricos. Bueno, los fenómenos bioeléctricos ya se hablaba desde la época de los romanos. Los romanos tenían aplicaciones eléctricas con anguilas eléctricas para tratamientos de problemas mentales, de la época antigua. Pero fue Hans Berger, aquí tenemos al famoso Berger, 1920, principio del siglo pasado. Permite estudiar la actividad cerebral a través de la actividad eléctrica, eso está claro, ¿no? El cerebro, ya eso lo vamos a pasar por alto, 85 billones de neuronas, pesa 1.5 aproximadamente, el 2-3% del peso del adulto, utiliza gran cantidad de oxígeno, el 20%, y tiene una superficie de 2 metros cuadrados. Esos 2 metros cuadrados entran en el cráneo debido a los pliegos que se llaman, pues, circunvoluciones, ¿no? Bueno, en el cerebro está todo. Está el control biológico y el control afectivo y el control cognitivo. Todo está ahí. Sentimos hambre en el cerebro, sentimos dolor allí, sentimos todo. Eso ya lo dijo Hipócrates aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y ahí tenemos las bases neurofisiológicas, la electricidad. Pequeños electrodos de disco metálico en la superficie del cuero cabelludo pueden detectar corrientes oscilatorias de 20 a 100 milivoltios. Fíjese usted la potencia de captación de una pequeñita fracción de voltaje, lo puede captar. Ahí tenemos una explicación, vamos a pasarla por alto. De la actividad neuronal, obviamente los potenciales evocados, la suma de potenciales evocados producen la actividad eléctrica, ¿no? Señal, filtro, de ahí viene el electrodo, amplificación, y ahí vienen los electrodos, captan, hay una amplificación, hay un filtro y sale la señal. Ahí tenemos, está un poquito...
estos sistemas me juegan una mala pasada. Empieza con electrodos que están en el cuero cabelludo. Aquí, electrodos del cuero cabelludo. La máquina amplifica las señales eléctricas, pasa por un filtro. Este filtro nos indica si es por parpadeo, un parpadeo leve, un pequeño movimiento del párpado produce alteraciones de onda, un movimiento, por eso es que el individuo tiene que estar totalmente inmóvil. Totalmente inmóvil. Y obviamente muestra ya las ondas en este punto. También hay electrodos directos que se pueden poner en el cerebro cuando se necesita averiguar una actividad anómala más profundamente, ¿no? Los electrodos superficiales tienen un baño de oro y plata. Ahí lo tenemos en una foto. Se ponen con un gel o pasta conductora y se utilizan distintas pastas conductoras de acuerdo a la duración del estudio para averiguar epilepsia una, para polisonografía otra, etcétera, etcétera. Son autoadhesivos o puede haber gorro o casco. Entonces ahí tenemos en resumen, los electrodos captan, hay un amplificador y tenemos el aparato convertidor a ondas. Ahí tenemos los filtros. La ubicación hay una distribución estándar. Miren ustedes. Esta es la distribución de los electrodos. Y ahí está graficado en la parte derecha cómo los electrodos se unen a un cable que va a la máquina. Ahí está. Efecto del parpadeo. Mire usted, aquí tenemos el artefacto del parpadeo. Todo eso los electroencefalografistas lo saben, se dan cuenta que es un parpadeo y no es un problema de alteraciones de onda del cerebro propiamente dicho. Aquí tenemos las ondas alfa. Indicaciones, miren ustedes, ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 12 líneas. Ese es un electroencefalograma. Se debe tener un equipo entrenado en medio ambiente tranquilo, un personal, el paciente y un informe. El informe es lo que entrega el electroencefalografista al médico que lo requiera. Ahí tenemos los equipos, el ambiente. Obviamente que este ambiente que está aquí, ese es el no indicado. Porque esto de aquí, con tanta cablería, es inapropiado. En cambio, otro que esté bien organizado. El personal aquí tenemos un casco. Miren, le ponen un casco. Dependiendo, en cambio, este es electrodo que le van pegando uno por uno. Paciente puede ser un niño pequeño, hay epilepsias neonatales. El mundo de la epilepsia es un mundo grande, ¿ah? Hay médicos epileptólogos. Nosotros en el hospital tenemos un médico epileptólogo. Estudió en Francia epileptología, solamente epilepsia. Ahí tenemos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Cómo le colocan los electrodos. Y el informe, obviamente el informe es presentando las ondas y presentando verbalmente un informe escrito. Y si el informe dice, por ejemplo, que el electroencefalograma está normal, presentan uno así. Aquí estamos un electroencefalograma normal. Pero cuando hay alteraciones de onda, ponen
la parte de las ondas que están alteradas para que el médico vea el ejemplo. Procedimiento puede ser con deprivación de sueño. En el momento le dicen, vaya usted a tomarse un electro y no duerma toda la noche. Quiero que se acueste a dormir a las 3 de la mañana y se levante a las 6, solamente 3 horas de sueño. Se levanta, se pega un buen baño, se lava bien la cara con shampoo, va bien bañado y desayunado. Es bueno que la persona vaya con el estómago lleno normal, es decir, porque el estómago vacío puede generar artefactos en las ondas. También durante la sesión del electroencefalograma se le puede pedir a la persona que respire más rápidamente y eso es un estímulo para ver si hay un tipo de epilepsia, sobre todo cuando se averigua o se investiga epilepsia pequeño mal o ausencia epiléptica. También con fotoestimulación, también se le puede dar medicación, sea estimulante o tranquilizante, y fonoestimulación de ruidos, para que en ese momento a ver si hay alteraciones de onda. Y tenemos los ritmos beta, alfa, teta, delta y las espigas, que en este caso estamos hablando de alteraciones de pequeño mal. Es decir, en el momento de la ausencia epiléptica, miren ustedes, acá estamos hablando de este tipo de ondas. Los que se van a dedicar a la electroencefalografía pueden estudiar esto en detalle. El estudio es claro, es un examen. Usted previamente tiene un diagnóstico clínico. La epilepsia es un diagnóstico clínico. El electroencefalograma no da diagnóstico de epilepsia, es el clínico, el médico el que da el diagnóstico. El examen de laboratorio es un medio para comprobar la hipótesis diagnóstica. ¿Un electroencefalograma normal no descarta epilepsia? Sí es. ¿Una persona epiléptica puede tener un electroencefalograma normal? Sí. 1 de cada 10 personas epilépticas tienen electroencefalograma anormal. Perdón, 1 de cada 10 personas normalmente puede tener un electroencefalograma normal sin ninguna patología. Por eso es importante conocer las limitaciones de este aparato, ¿no? La única indicación del electroencefalograma de emergencia es problema de epilepsia. ¿Sí? Sueño, investigación de polisomnografía. Sueño REM, movimientos oculares rápidos acompañados de sueño ligero. El sueño no REM son 4 fases, 1, 2, 3 y 4. En vigilia, alfa, beta, teta, delta, mu, lambda. Teta o tita para los moralistas, porque hay gente que no le gusta decir teta. Dicen que ahora es discriminativo, que machista, y un poco de... Ahora da hasta miedo hablar, ¿no? En mi época era... Ahora dije, le miras mal a un chico y le vas a producir graves problemas mentales y te llaman a la Defensoría del Pueblo. En mi época, 2 cocachos y nadie hablaba. Pero así el mundo ha cambiado, ¿no? Espectro de potencia. Esto es importante para ver las patologías, por ejemplo, de tumor cerebral. Ritmo alfa. El más importante, estructuras occipitales parietales, relax y cerrar los ojos. Cuando estamos en relax, ahí tenemos ojos abiertos, miren ustedes, ojos cerrados. Fácilmente se puede dar cuenta uno. Los cambios de ritmo alfa con edad, obviamente, va aumentando en los adultos mayores, disminuyendo en los niños. Ritmo beta, tratamiento con fármaco. Cuando tenemos somnolencia, estamos agarrando el sueño, ritmo beta, ¿no? Ahí tenemos las ondas beta, actividad beta. El individuo ya está agarrando el sueño ahí. Aquí tenemos un tratamientos barbitúricos son medicamentos potentemente hipnóticos que producen sueño.
Ritmo mu, menos frecuente de los ritmos en un registro normal, 10% nada más que se da en personas normales. Aquí está el mu, miren ustedes. Ritmo lambda, ya estamos hablando de sueño, ondas agudas usualmente bifásicas, duración 150 a 200 milisegundos. Ahí tenemos onda ritmo, ya está en vigilia. Sueño típico de 8 horas, patrón electroencefalograma. Tenemos beta, teta, usos, lenta delta, lenta delta. La luz estroboscópica produce ritmos ictales que pueden ser epilepsia. Miren ustedes cómo los ritmos cambian aquí en la epilepsia. Miren ustedes, ahí. Estos son un electroencefalograma con montaje bipolar. Convulsiones focales primarias. Aquí se notan las alteraciones de los ritmos claramente. Miren ustedes. Artefactos son movimientos, pero que se producen por subir, abrir y bajar los ojos, ¿no? Aquí tenemos una epilepsia focal temporal, lesión en el lado temporal con una esclerosis medial temporal derecha. Retraso mental. También eso podemos diagnosticar con electroencefalograma. Retraso mental y episodios de temblor. Todo esto son indicaciones del electroencefalograma. Electroencefalograma normal. Personas que tenían mareos esporádicos también es indicación de un electroencefalograma. Los mareos pueden ser equivalentes epilépticos. Entonces, ahí se hace y ahí sale un electroencefalograma normal. Miren ustedes. También es mareos. Migraña. También la migraña es una indicación, un electroencefalograma. Salió normal el electro. Ondas lentas de la juventud. Claro, 20-25 años, ¿no? Aparte de la enfermedad cerebrovascular, las convulsiones constituyen el grupo común de problemas que se encuentran en las indicaciones del electroencefalograma. La epilepsia se divide en tónico-clónica generalizada, la antigua gran mal y la petit mal, que son generales. Las focales, que son simples, con mantenimiento de la conciencia, donde el individuo hace actos automáticos, y las complejas, paciente inconsciente. El famoso gran mal. Esta es la característica figura de la epilepsia comúnmente conocida. El individuo bruscamente, de forma súbita, cae al suelo y empieza a convulsionar. Primero viene la convulsión tónica, se queda rígido totalmente y le viene la cianosis y luego convulsiona. Se puede presentar relajación de esfínteres, el paciente puede orinarse y puede defecarse. También puede producirse durante la caída golpearse el individuo, ¿no? De hecho, la mayor cantidad de pacientes epilépticos se mueren, por ejemplo, subiéndose una escalera, se caen. Yo tuve un paciente que era paciente nuestro acá en el hospital, era campesino, pescador, estaba conduciendo su canoa y le dio convulsiones y se cayó al agua, obviamente se murió ahogado. ¿Sí? Ahí tenemos la convulsión tónico-clónica. Miren ustedes, es relativamente fácil ver esto cuando es manifiesta. Aquí tenemos, miren ustedes, pueden darse cuenta, miren, esta parte de aquí, convulsión tónico-clónica generalizada. Todas las líneas se alteran con un mismo patrón. Comparando con la izquierda, miren acá, en esta flecha, y de repente todo se altera, miren ustedes.
Aquí es una persona con epilepsia, pero controlada. Miren que ya no hay alteraciones de onda, porque está controlada por el clonazepam, que es un anticonvulsivante muy potente. Aquí, en cambio, hablamos de crisis. No hay convulsiones tónico-clónicas. Lo que hay es pérdida de conocimiento o de crisis de ausencia. Miren ustedes la alteración de onda. Aquí, cambio, crisis generalizada tipo ausencia a un niño de 7 años, ¿no? Miren ustedes, aquí fácilmente se puede ver las alteraciones de onda en este sector. Miren ustedes. Aquí, vean. Donde está englobado, se nota. Y ya no es por sueño, ya no es punta onda, nada. Eso es una crisis generalizada. En todas las ondas se están alteradas, ¿no? Las ausencias. En hiperventilación se notan las crisis aquí, vean ustedes. Aquí está, clarito. Mioclónica juvenil, miren ustedes las ondas alteradas aquí. Ok, chicos, hemos hablado del electroencefalograma, una introducción nada más. Ustedes la van a ver con mayor detalle en neurología. Por ahora hablamos del electroencefalograma, hablando de ritmo circadiano, exploración del sueño, la polisomnografía. Hablando de los ritmos biológicos para explorar un problema mayor, que es la principal indicación. A partir de eso nació pues el electroencefalograma, que es la epilepsia, ¿no? Y con eso hemos terminado este capítulo 4. El próximo capítulo, ya hemos terminado sueño REM, sueño no REM, etapa del sueño, importancia del sueño, ya hemos hablado, electroencefalograma, y en la próxima clase hablaremos de atención, sensación y percepción, capítulo 5. Preguntas. Más o menos nosotros tendremos una leccioncita el día 4 de octubre. La lección que vamos a tener de teoría, 4 de octubre. El lunes 4 de octubre, tentativamente la lección. De ahí no podemos pasar porque ya se nos viene. Entiendo que el 18... Del 18 al 23 son el examen del primer parcial. Bueno, preguntas. Más o menos ya les dije, lunes 4 de octubre, lección, ¿no? De teoría. Ok. Nada más por ahora, chicos. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Dígame, Ivana, cuénteme. Sí, doctor, es que quería hablar con usted, pero como que solo con usted, así que para que salgan. Uy, siempre se queda gente aquí uy, olvídate, nadie se va. ¿Y ahora cómo Ya listo, doctor. Lo que pasa es que yo ingresé tarde a la materia, o sea, me inscribí tarde. Yo me inscribí el día... el 8, el miércoles 8. Ya te puse falta. Sí, entonces yo tengo falta el viernes y el jueves, que yo sí asistí a las materias. Solo hubo 2 días que yo no pude asistir y fue el miércoles 15 que yo no pude porque justamente ese día viajaba y estaba de camino al aeropuerto. Y yo me acuerdo que usted me nombró, pero yo no podía enseñarle el dibujo porque no tenía las cosas ahí para hacer el dibujo porque ya estaba de camino al aeropuerto. Pero en todo caso, y sí yo, te puse yo presente, ¿no? le mandé correos y todo, pero no me respondió, entonces... pero es que, mira, una vez que se pone la falta aquí, ¿y ahí cómo la hago para sacarla? Oh, no hay problema. Sí, porque yo... Bueno, ¿cuántas faltas tienes? No, entonces no faltes más porque si no te quedas de año. Sí, Dios por mío, eso quería lindo. hablar con usted. Así Porque- es que esta máquina es así. Si fuera en papel yo te hubiera borrado, pero en máquina sí que se fue. Sí, Y estamos entonces por obligados eso a pasar lista, porque si no pasamos lista no nos pagan, más o menos así.
No, Así es sí, la cosa. doctor. Bueno, Y seguiremos con hablando. con respecto a, respecto- a los gráficos que hemos hecho en clase, yo también los tengo, o sea, sí tengo todo Ya, pues hecho en la como próxima clase presentito. me lo presentas. En la próxima Ya, clase me lo presentas. al final mismo Ok, de la clase. claro. Ya, listo, doctor. Pase bien, Ok. cuídese, tenga buenas Hasta noches. luego.